El siguiente documental tiene propósitos pastorales sin fines de lucro, para dar a conocer la vida y obra de insignes venezolanos camino a la santidad. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la zona oriental de la provincia de Burgos, se encuentra la comarca Montes de Oca, en pleno camino de Santiago. En dicho lugar, Felipe González, nativo de la localidad Villafranca de Montes de Oca, toma como apellido suyo el nombre de la región. Felipe González celebra nupcias con la catalana Rafaela Marín de Torres en San Miguel de la Palma, hoy Santa Cruz de la Palma en las Islas Canarias. De este matrimonio nacieron 3 hijos, uno fue a Argentina, otro a México y el otro a Venezuela, en donde Felipe llegaría como capitán a la población de Carora. El último hijo de don Felipe y doña Rafaela se casa con Juana Paula de Oviedo, dando vida a Francisco Javier. Este se une con María de la Concepción Riera, naciendo Andrés Antonio Montes de Oca. El primer Zubillaga en Venezuela fue don Agustín Luis, venido de San Sebastián, provincia de Guipúzcoa, casado con Cecilia Pereira Álvarez, hija de Lázaro Pereira Anchieta, llamado el Apóstol. De esta familia, Andrés Antonio Montes de Oca se casa con María del Carmen Zubillaga Pereira para engendrar a Andrés Montes de Oca, quien se casa con su prima María del Carmen Zubillaga, dando origen a la vida de Andrés Montes de Oca Zubillaga. Finalmente, este se une con Rosario Montes de Oca Pereira, de la misma familia Montes de Oca, pariente inmediato de figuras estelares de la historia de Carora. Al noroeste de Venezuela se encuentra una tierra cálida donde habitaban los indígenas ajaguas y caquetíos. Durante el dominio español fue fundada en este territorio la población de Nuestra Señora de la Madre de Dios de Carora, un pueblo noble,
castizo y católico. Entre los 6.000 habitantes del entonces se encuentran las familias Zubillaga, Perera, Álvarez, Riera, Oropesa, Herrera, Carmona, Montes de Oca, donde han surgido próceres, personajes de gran renombre y célebres vocaciones para la iglesia. En la esquina de la vieja calle San Juan con calle Carabobo vivían los esposos don Andrés y doña Rosario, con sus 3 hijos, Rafael José, Ignacio y Carmen. Don Andrés era alto y de poblada barba, amable y buen padre de familia. Don Andrés lo conocían en Carora como don Andresito, así lo llamaban cariñosamente. Él era un hombre bastante conservador y de una profunda fe. ¿Y ustedes no piden la bendición? Dios los bendiga. Doña Rosario, llamada por su marido, Rosarito, era dulce pero enérgica y fuerte. Yo pensé que no me ibas a saludar. ¿no? Don Andrés y doña Rosario eran muy alegres, sobre todo ella, tenía muy buen sentido del humor. Piadosa por excelencia, entregada a su hogar, fiel compañera, prototipo de la mujer caroreña. Sigue. Dale. Vamos, tú puedes. En el nombre de Dios y María Santísima. Es un niño. Nace el 4º hijo de don Andrés y doña Rosario. 2 meses después, llevan al nuevo integrante a la iglesia parroquial San Juan Bautista. El padre Julio Montes de Oca, hermano de doña Rosario, bautizó al niño siendo a su vez el padrino. La madrina era la tía Justina Zubillaga. ¿Qué nombre han escogido? Andrés Salvador María del Carmen. Andrés Salvador María del Carmen, Montes de Oca, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El párroco, padre Hurtado, asentó en el acta de los bautizos la celebración. Luego de 2 años vino al mundo su última hija, a quien llamaron Isabel María. En el año 1901, Monseñor Aguedo Felipe Alvarado, vicario de la diócesis de Barquisimeto, hace una visita pastoral a Carora. Él confirma un grupo de niños y entre esos estaba Andrés Salvador, que ya tenía 6 años. Siendo el padrino el padre José Mardoqueo Perera, tío de doña Rosario. La niñez de Andrés Salvador transcurrió con normalidad. Su madre le inculcó el temor a Dios. También adquirió el amor a la Eucaristía de su padre. Estudiaba en casas de familias y demostró ser un niño inteligente, admirable y virtuoso. Su infancia transcurre en las calles de Carora, principalmente en la calle San Juan, donde él vendía los dulces que elaboraba su madre y también vendía cambures maduros. Ayudaba a sus padres para aliviar la carga económica. Era muy hacendoso, no temía ningún trabajo que se le asignaba. También fue pastor y cuidaba los rebaños de chivos de sus parientes. Entre sus amigos y compañeros de infancia se encuentra Juan Carmona,
futuro abogado y periodista. Ojalá Dios me dé la dicha de ser un pastor de almas. El día de Santo Tomás de Aquino, Andrés Salvador, con 9 años de edad, recibió de su primo el padre Carlos Zubillaga Pereira la primera comunión. Desde allí tuvo más afecto a la Eucaristía, un amor pleno a Jesús sacramentado. Al entrar en la adolescencia comenzó sus estudios de primeras letras. En el Colegio Público Federal de Carola. Este colegio pertenecía a su tío Lucio Montes de Oca. También recibió del padre Carlos Zubillaga Pereira clases de castellano y latín en la iglesia de San Dionisio, lugar donde hacía labores de monaguillo. Allí el padre Carlos le ayudó a descubrir su vocación sacerdotal. El obispo de Barquisimeto, Monseñor Aguedo Felipe Alvarado, visitaba Carora. El padre Carlos le habló sobre la vocación sacerdotal de Andrés Salvador, quien ya tenía 15 años. Su Excelencia, aquí le traigo a este muchacho para que lo impupemos. Lo saludo, reverendísimo Monseñor. Yo quiero a este muchachito conmigo. Desde ese momento, Monseñor Alvarado fue el director espiritual de Andrés Salvador. Sus hermanos Rafael José e Ignacio formaron sus propios hogares dedicándose al campo y al comercio. Su hermana Carmen vivió soltera dedicada al cuidado de sus padres y la más pequeña Isabel María se hizo religiosa de la congregación venezolana Siervas del Santísimo Sacramento con el nombre de Sor Francisco Javier. Andrés Salvador satisface su anhelo. Entró al seminario Santo Tomás de Aquino. Se dedicó por completo al estudio. Logró ser un estudiante ejemplar y colaborador en cuanto le fuera encomendado, convirtiéndose en el discípulo predilecto de Monseñor Alvarado. El obispo Alvarado lo llevó consigo para la visita Glimina Apostolorum. Allí, Andrés Salvador tuvo el honor de obsequiar un ramillete de flores al Santo Padre Pío X, como muestra de adhesión y amor de la Iglesia barquisimetana. En Europa comienza un conflicto armado tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en el mes de junio, enfrentándose en dicha guerra la Triple Alianza y la Triple Entente. El Reino de Italia se hace aliado de la Triple Entente y Venezuela se declaró neutral con el general Juan Vicente Gómez, quien gobernaba desde 1908. Al poco tiempo de comenzar la Primera Guerra Mundial, muere el Papa Pío X y es elegido sumo pontífice el cardenal Giacomo de la Chiesa, con el nombre de Benedicto XV, de quien un día Andrés Salvador recibió la comunión y también el obsequio de una medalla. Durante todos estos acontecimientos en Europa, el joven Andrés Salvador entabla una gran amistad con el seminarista Enrique María Dubú en el Colegio Pío Latino de Roma. Dubú consigue del obispo la permanencia de Montes de Oca en Roma para que continuara sus estudios. De esa forma se quedó y obtuvo fama de buen estudiante. Se ganó el cariño de los seminaristas y fue amigo de todos. Estudió filosofía bajo la conducción de los padres jesuitas. Allí le toma cariño a la vida religiosa. Salvador Montes de Oca fue un hombre que desde su juventud, desde el seminarista, sintió una vocación especial, distinta a la que podía ser la vida ordinaria de un sacerdote diocesano, y por eso siempre tuvo como ese gusanillo de la vida religiosa. Al cabo de 3 años, su salud se debilita, con una seria enfermedad pulmonar que le dejó serias consecuencias irreversibles. Debido a esto,
y a los aires de la guerra mundial es aconsejado por los padres jesuitas para que regrese a Venezuela. Así pues, él se va a los pueblos andinos del estado Lara, los pueblos de Cubiro y Sanare, y ahí pasa un año recuperándose de esta afección pulmonar. Queda el recuerdo para que esos campesinos que él evangelizó, a los que él les enseñó el catecismo, les queda el recuerdo de cómo ellos lo llamaban cariñosamente el Padrecito Montes de Oca. Luego de su recuperación, fue enviado a la ciudad de los Techos Rojos, Santiago de León de Caracas. Allí cursó sus estudios de teología, siendo modelo de inteligencia y aplicación. El seminario era regido por los padres de la Compañía de Jesús, los de la misma congregación que tenían a su cargo el Pío Latino Romano. Había manifestado deseo de ingresar a la Compañía de Jesús, a los padres jesuitas. Siempre tuvo vocación, y así lo dijo en muchísimos escritos, vocación a la vida religiosa. 3 años después, el seminarista Andrés Salvador culminó felizmente sus estudios en Caracas y comenzó a recibir las órdenes menores. El 24 de septiembre de 1921 recibió el subdiaconado y el 22 de enero de 1922 recibe de Monseñor Alvarado la Sagrada Orden del Diaconado. Este es un día especial para Andrés Salvador María del Carmen. Marca su vida para siempre. Monseñor Aguedo Felipe Alvarado lo ordena sacerdote en la iglesia San Francisco de Asís, Catedral de Barquisimeto. Días después, canta su primera misa en la iglesia San Dionisio de Carora, en aquel mismo recinto donde se fue preparando desde pequeño. Hoc est enim corpus meum. Benedit Carlos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Destacan desde el momento de su sacerdocio, así como el fervor eucarístico, lo importante de la formación del sacerdote, del acompañamiento al seminarista, un gran fervor mariano. Él fue sumamente fervoroso hacia la figura de la Santísima Virgen. El padre Montes de Oca ya es incardinado en la diócesis de Barquisimeto y obedientemente comienza su trabajo pastoral. Y apenas llega a Barquisimeto, su obispo, Monseñor Alvarado, lo manda justamente a las zonas frías del estado Lara. Por su impecable desempeño, con tan solo 5 meses de ordenado sacerdote, es designado párroco de la población de Anzoátegui, municipio Morán, en la zona andina de Lara. El nuncio apostólico Monseñor Filippo Cortesi ve en el padre Montes de Oca cualidades morales e intelectuales y aconseja a Monseñor Alvarado que lo designe a otros cargos. Y es por eso que en 1923 Monseñor Alvarado lo nombra secretario de Cámara y Gobierno del Obispado, capellán del Santuario de la Paz
director espiritual del seminario y también es designado camarero secreto de su santidad el Papa, con el título de Monseñor. Tan solo tenía 28 años de edad. Muere el tercer obispo de Barquisimeto, Monseñor Aguedo Felipe Alvarado Liscano. El nuevo obispo de Barquisimeto es el rector del seminario de Mérida, el padre Enrique María Dubú Moreno, antiguo amigo del padre Montes de Oca en el Pío Latino. Monseñor Dubú lo ratifica en sus cargos y lo nombra también director del Embajador, órgano oficial periodístico de la diócesis en donde desplegó sus condiciones de periodista. Fue muy bueno y sus escritos y opiniones causaron revuelo en la ciudad. En el Santuario de la Paz fue capellán, instauró la hora santa los jueves y reforzó las obras de apostolado eucarístico. Demostró tres grandes amores durante su ministerio sacerdotal: la Eucaristía, las Sagradas Escrituras y la Santísima Virgen María. El padre Montes de Oca participó en el segundo Congreso Eucarístico Nacional con motivo de los 25 años de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, acto que se llevó a cabo gracias a la labor incansable del entonces sacerdote y luego octavo arzobispo de Caracas, Monseñor Juan Bautista Castro. El acto consagratorio fue realizado por el séptimo arzobispo de Caracas, Monseñor Críspulo Uzcategui, el 3 de julio de 1899. En el Congreso Eucarístico escucharon de su voz: Es la Eucaristía, señores, la tierra que produce esos corazones, esas almas, la savia que los vivifica, que los calienta y enardece, el riego que los penetra y desarrolla. La carne y la sangre de Cristo es el alimento generoso. El padre Montes de Oca era un verdadero adorador del Señor sacramentado. Muere inesperadamente el primer obispo de Valencia, Monseñor Francisco Antonio Granadillo, a los 48 años de edad. Su sede queda vacante. Con la ley del patronato, el Papa concede el privilegio al presidente de la República presentar a eclesiásticos como candidatos para sede vacante. De esta forma, el sumo pontífice, en conformidad por las reglas prescritas por la Iglesia, decide y elige al presentado para darle la institución canónica. Ante estas disposiciones, el noveno arzobispo de Caracas, Monseñor Felipe Rincón González, envió una carta al presidente de la República, el general Juan Vicente Gómez, su amigo personal. Estimado amigo, después de haber hecho las gestiones convenientes, me permito recomendarle para obispo de Valencia al señor padre doctor Salvador Montes de Oca, quien es muy joven de edad, pero muy anciano por las virtudes y las condiciones que le adornan. Él fue un candidato único que Monseñor Felipe Rincón González, para el entonces arzobispo de Caracas, junto con el nuncio Fernando Chento, que apenas hace un año que había llegado al país, fueron los que dispusieron que el único candidato para la provisión de la diócesis de Valencia fuera este insigne sacerdote. Hay una anécdota que narra su compañero de curso, que es el que le dice la noticia, le da la noticia, era un periodista, Carmona, compañero de estudios en Carora de Monseñor. Y es el que le lleva la noticia: mira, ha sido nombrado obispo de Valencia. Andrés. ¿Cuál es la bulla, muchacho? Tengo que darte una noticia. ¿Qué noticia, Juan? Tengo que publicar mañana que eres el nuevo obispo de Valencia.
Señor, dame fuerzas para poder cargar con el peso de una mitra. No soy digno. No acepto. Pues no, acepta, porque es el Papa el que te elige. No, yo no voy a aceptar. Y no voy a aceptar porque yo creo que mi camino es la vida religiosa. Entonces todos los amigos, ¿qué es eso? Si el Papa te nombró, tú tienes que asumir ese episcopado. Y es cuando dice, está bien, voy a prestarle la obediencia al Papa. Y así, con tan solo 5 años de sacerdote y con 32 años de edad, Dios le hace una nueva llamada. El Papa Pío XI lo nombra el segundo obispo de la diócesis de Valencia. Su consagración se realizó en la iglesia catedral por el nuncio apostólico Monseñor Fernando Chento y junto a él los obispos Marco Sergio Godoy del Zulia y Enrique María Dubú de Barquisimeto, ocupando sitio especial el arzobispo de Caracas, Felipe Rincón González. También asistieron los presidentes de los estados Carabobo, Yaracuy, Cojedes y Lara. Carora se vistió de fiesta. Ojalá Dios me dé la dicha de ser un pastor de almas. Cuando me nombraron pastor, Carora me vistió de obispo, regalándome la indumentaria. Fue una sorpresa la elección para Valencia, la elección y el nombramiento por parte del Papa de Monseñor Salvador Montes de Oca como el segundo obispo de Valencia. Sorprendida estaba toda Venezuela, desde el presidente Gómez hasta el mismo Montes de Oca. Era el más joven de los 10 obispos que había en todo el país. Sus padres van a vivir con él en el Palacio Episcopal de Valencia y permanecieron siempre a su lado en este nuevo camino. Como obispo afianzó sus grandes preferencias por la Eucaristía, las Sagradas Escrituras y la veneración a María Santísima. Así lo expresó en su escudo episcopal. Fue muy devoto a la Virgen del Socorro, patrona de Valencia, cuya imagen mariana es la primera coronada canónicamente en Venezuela por mandato del Papa Pío X, siendo el ejecutor de tal momento histórico Monseñor Aguedo Felipe Alvarado. Monseñor Salvador publicó su primera carta pastoral, Oportet Illum Regnare, es preciso que Cristo reine, donde preconizaba su lema episcopal. Fue un fiel defensor de la doctrina de la Iglesia, del matrimonio y la familia, su opción preferencial por los pobres y afligidos. Su amor filial a su diócesis la concretizó desde la construcción del seminario La Pastora, su dedicación a las vocaciones, los seminaristas, los sacerdotes y a su grey. Quiero que Valencia vea en este palacio su propia casa, el recinto de su confianza, particularmente los pobres y afligidos, seres queridos de mi corazón. Monseñor Salvador Montes de Oca era muy especial con los niños. Tenemos el testimonio de niños de la época que cuentan que él los domingos los recibía, pedía a los padres que lo llevaran más temprano a la misa y él los recibía en las puertas de la catedral. Se los llevaba y los sentaba en el primer banco y parte del sermón se lo dedicaba a los niños, sobre todo el amor a la Eucaristía. Un día especial para la República. Se inaugura el primer monumento nacional dedicado a la Virgen de Coromoto en Guanare. Se desplaza con Monseñor Dubú hacia Guanare
Monseñor Montes de Oca, y es a él a quien le corresponde el honor de dar el discurso de orden representando al episcopado de Venezuela. Está aquí entre nosotros, Coromoto, el Lourdes de Venezuela, el honor de nuestro pueblo. Inflamará todos los corazones venezolanos. Indicará la renovación del verdadero espíritu cristiano en todos los ámbitos de nuestra república. Y reinando María, reinará Cristo. También Montes de Oca era famoso porque sacaba las peregrinaciones de Valencia a la Virgen de Coromoto. Estas peregrinaciones han durado a lo largo de los siglos y siempre Valencia va a Guanare. Montes de Oca participó también del segundo Congreso Mariano Nacional del 7 al 12 de diciembre con motivo del cuatricentenario de la fundación de Coro, promovido por el ilustrísimo señor obispo Lucas Guillermo Castillo Hernández, en donde expresó un discurso sobre María y la Eucaristía. En esa oportunidad, el hermano de La Salle, Nectario María, dio a conocer el culto a Nuestra Señora de Coromoto, proponiendo al episcopado venezolano, de común acuerdo con Monseñor Enrique María Dubub, los motivos poderosos para ser declarada como patrona nacional. Este año fue muy movido para Montes de Oca, pero difícil y trágico para Venezuela. En los carnavales caraqueños del 28 se despertó un movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela en contra de Juan Vicente Gómez. Los estudiantes fueron encarcelados en el Castillo San Felipe de Puerto Cabello, conocido como Castillo Libertador. Fue un hecho muy significativo, ya que nunca había ocurrido un acontecimiento de tal magnitud, desatando una ola de protestas en otras ciudades. A los 2 meses, militares y estudiantes se sublevaron en la guarnición del cuartel San Carlos en la ciudad de Caracas, liderado por el capitán Rafael Alvarado Franco, siendo dominados por el propio general Eleazar López Contreras. A las 7:32 de la mañana, un terremoto de 7.5 junto a un tsunami devastaron la ciudad de Cumaná y parte de la zona oriental del país. Fueron destruidas 3.500 casas y sin número oficial de víctimas. Fue catalogada como espantosa catástrofe. Meses después, desembarcaba de madrugada la expedición del Falque, liderizada por el general Román Delgado Chalbó, junto al teniente Armando Zuluaga Blanco y muchos otros, en contra del general Gómez. A pesar que el terremoto había causado muchas bajas en la guarnición de Cumaná, los expedicionarios eran pocos. A las fuerzas comandadas por el general Emilio Fernández fracasaron en su intento. Todos estos acontecimientos afectaban la vida nacional y preocupaban mucho a Monseñor Salvador. Le hacían muy sensible tales hechos. Él estaba con los derechos humanos y por lo mismo que estaba con los derechos humanos estaba con los que sufrían. Fundamentalmente en aquel momento crítico eran los estudiantes. Él es un gran hombre de la universidad porque los estudiantes que estaban presos aquí en el Castillo Libertador tenían un papá aquí que era Monseñor Montes de Oca. Él se iba en su carro, me contaba Monseñor Bellera que el carro era un carro verde y él se iba a Puerto Cabello por la carretera vieja a visitar a Andrés Eloy Blanco y a los que estaban con él, los estudiantes que estaban en el Castillo Libertador. Juan Vicente Gómez es reelegido para un nuevo sexenio después de su segundo mandato, pero decidió retirarse a sus haciendas en Maracay, proponiendo al abogado Juan Bautista Pérez como candidato. Y así, Pérez finalmente pasó a ocupar la presidencia de la República. Para ese tiempo Venezuela tenía 56 años celebrando el matrimonio civil establecido por la presidencia del general Antonio Guzmán Blanco. Cuando en Valencia el matrimonio civil generó la consecuencia siguiente, que era el divorcio y las nupcias después del divorcio, él tuvo una posición muy firme con el presidente del Estado. Era un hombre impetuoso, pero prudente y santo, y decía la verdad, no importaba lo que le costara. El único matrimonio válido entre católicos es el matrimonio eclesiástico.
El matrimonio civil es una simple formalidad legal. Sin el matrimonio eclesiástico, el matrimonio civil es un vergonzoso concubinato. Tomen horror los fieles de nuestra diócesis de semejantes hechos. Vergüenza de las sociedades cristianas. Monseñor Salvador Montes de Oca fue un hombre de una claridad de ideas y de una valentía de lo que era su vocación, y por eso defender lo que son las virtudes fundamentales del cristianismo, y en concreto el del matrimonio, lo llevó a publicar pues esa pastoral en unas circunstancias pues conocidas de todos. Monseñor Salvador fue acusado de obrar contra la República y del patronato eclesiástico, y el 11 de octubre de 1929, la Presidencia de la República dictó el siguiente decreto. Considerando que el obispo Montes de Oca se rebela contra la soberanía nacional, la institución del matrimonio civil existe y se cumple dentro del territorio de la República por derecho inmanente de esa soberanía. Artículo 1. Se expulsa del territorio de la República al ilustrísimo señor Dr. Salvador Montes de Oca, obispo de Valencia, quedando en consecuencia privado de toda jurisdicción en el país. Dado, firmado, sellado y refrendado en Caracas a los 11 días del mes de octubre de 1929, año 120 de la Independencia y 71 de la Federación. Juan Bautista Pérez, presidente de los Estados Unidos de Venezuela. Monseñor Salvador va de Caracas a Valencia en compañía de su secretario, el padre Luis María Padilla. Mientras transitaban por la recién electa capital del estado Miranda, la ciudad de Los Teques, es interceptado por una alcabala. Allí es detenido a las 11 de la mañana y ejecutaron el decreto sin haberlo publicado en Gaceta Oficial. Fue separado de su secretario y trasladado en un automóvil distinto al suyo rumbo a La Guaira sin comunicarse con nadie. Inmediatamente, Monseñor Chento y el arzobispo Rincón escribieron al presidente Pérez reprobando los hechos, esperando una revocación del decreto. Las respuestas fueron ásperas y sin diálogo. La expulsión provocó una profunda crisis en las relaciones Iglesia-Estado. El general Gómez mandó a un funcionario a llevarle una encomienda económica para su manutención en el destierro. A lo cual Montes de Oca le contesta que un príncipe de la Iglesia no recibe limosnas de sus perseguidores. Al llegar a La Guaira, es llevado al puerto. Desde la cordillera él divisa el mar y se da cuenta que está exilado. Monseñor cuenta que sintió ganas de llorar, pero se antepuso el deber y la justicia, y por eso él dice que la única tristeza que él realmente se llevó fue que no se pudo despedir de su madre, y además de pensar la tristeza que iban a tener sus padres al saber que él había sido expulsado de Venezuela y que además ellos no podían estar con él. Inmediatamente es embarcado en el vapor alemán Orinoco, que ya estaba pronto a su salida con destino a la ciudad de Puerto España, isla de Trinidad.